la plataforma de Facebook Live y les damos las buenas noches a nuestros queridos amigos de Facebook Live y también de la plataforma Zoom. Muy buenas noches a todos. Estamos muy contentos de estar un martes más, como todas las semanas. Somos Camino de Amor. Estamos todos los martes a las 7:30 brindándoles temas para nuestro crecimiento espiritual, básicamente, nuestra reflexión. Y esta noche tenemos la presencia de un invitado muy especial, nuestro querido hermano Álvaro Vélez Pareja, que nos visita desde Cartagena, Colombia. Y para aquellos que no conocen a nuestro hermano, vamos a presentarlo muy brevemente. Álvaro Vélez Pareja, él es radiólogo, ya en retiro. También realizó estudios de filosofía. Es miembro fundador y también fue presidente de la Sociedad Espiritista de Cartagena. También fue presidente de la Federación Espírita de la Costa Atlántica y de la Confederación Espírita Colombiana, Confecol. Es también conferencista en eventos espíritas de diversa índole, tanto nacionales como internacionales. Actualmente es vicepresidente de la Sociedad Espiritista de Cartagena y gran divulgador de la doctrina espírita y de un tema muy interesante que él maneja muy bien, es de la transcomunicación instrumental a través de las diversas redes que se cuentan a través de la internet, ¿no? Como Facebook y otras redes más. Bueno, sin más preámbulo, dejamos el uso de la palabra a nuestro hermano Álvaro con la conferencia del día de hoy, que se llama El proceso reencarnatorio. Adelante, Álvaro, puedes compartir tu presentación. Bueno, gracias, saludos a todos, gracias a los directivos y miembros del Centro Camino de Amor de Perú por darnos esta nueva oportunidad de compartir enseñanzas que nos da la doctrina espírita. Y como es costumbre, necesitamos del apoyo de los textos y de las imágenes para desarrollar con un orden lógico y secuencial del proceso reencarnatorio como lo hemos aprendido por las enseñanzas de los espíritus en la codificación espírita y en las obras de André Luis, en especial el libro Misioneros de la Luz, donde hay estas descripciones y otros documentos que nos han ayudado, ¿no?, a entender o aproximarnos a entender este proceso, que lo dominaremos o lo conoceremos más ampliamente cuando estemos en el mundo espiritual nuevamente, porque los espíritus nos dan una cierta orientación con términos comparativos y hay aspectos, hay procesos y términos que no tienen equivalencia, ellos mismos lo han dicho. Entonces hacen una especie de aproximación a lo que nosotros manejamos en el idioma y en los conceptos. Explicaciones ofrecidas por André Luis en el libro Misionero de la Luz, recibido por el medium psicógrafo espírita brasileño Francisco Cándido Javier. Y debemos considerar inicialmente que cada reencarnación ofrece unas particularidades. Es decir, cada uno de nosotros va a tener un proceso reencarnatorio con unas características particulares, apropiadas a cada uno de nosotros, aunque hayan unos procesos generales, unos procesos que han sido ejemplificados en esta obra con el tema de la reencarnación de Segismundo, y que el propio André Luis dice que corresponde al término promedio de nuestra humanidad, pero que hay reencarnaciones que tienen unas ciertas variantes. Cada reencarnación es planificada según las características del reencarnante, ¿no?, de acuerdo a su estado, sus compromisos, sus necesidades y todo aquello que deba venir a experimentar en la nueva reencarnación. Entonces son planificadas bajo directrices comunes, correspondientes a la inmensa mayoría de los que habitan la Tierra. Se procesan en esquemas corrientes para todos en el campo de las manifestaciones puramente evolutivas. Es decir, esquemas corrientes para todos
en ese proceso evolutivo, porque para eso es la reencarnación, para que nuestro espíritu en cada reencarnación vaya teniendo un avance, un ascenso escalón por escalón en esa escala evolutiva hacia estados más elevados. Solo que ahora mismo estamos viviendo en este mundo de expiación y prueba, en proceso de transición planetaria muy conflictivo, por cierto, y que nuestras reencarnaciones aquí en la Tierra se hacen bastante complejas y difíciles, pero así como vimos en la lectura introductoria del libro Vida Feliz, digamos que somos dados a cometer errores y vamos aprendiendo camino recorrido, camino conocido. Y porque, como vimos también en esta lectura, muchas de nuestras decisiones son tomadas por impulso y nos equivocamos y después vamos rectificando, vamos aprendiendo. Para eso es cada una de las reencarnaciones sucesivas. Entonces, hay etapas. El primer paso que encontramos en esta obra es que hay un contacto y acercamiento entre el espíritu reencarnante y sus futuros padres. Y el espíritu es llevado hasta el hogar para que se ambiente, para que vaya nuevamente tomando contacto con las vibraciones y las energías del mundo material, más que todo si el espíritu ha permanecido un largo tiempo en el mundo espiritual. Algunos vienen de ciudades espirituales en donde ya tenían un cierto equilibrio y estaban acondicionados a unas energías un poco más sutiles, y otros proceden de las franjas inferiores porque estaban atrapados en el umbral o estaban apegados al plano material, y eso hace que cada proceso vaya a ser distinto. Pero en términos generales, cuando ya están seleccionados los padres en donde el espíritu va a reencarnar, entonces lo primero que hacen es llevarlo hasta el hogar para que se familiarice, se adapte, se acondicione con las energías del padre, de la madre y de los demás miembros de ese hogar. También se dan procesos de reconciliaciones, porque muchas veces son enemigos, desafectos, rivales, se han hecho daño en reencarnaciones anteriores. Generalmente los padres le quitaron la vida o lo perjudicaron en una reencarnación anterior. El espíritu no quiere venir a ese hogar, le toca por ley de causa y efecto. Y se necesita entonces esa reconciliación, ese perdón que va a facilitar incluso el fenómeno de la concepción, ¿no? Va a influir, y a veces cuando hay antagonismos muy fuertes, el proceso de la concepción se obstaculiza, se demora, se altera. Entonces, en el caso mencionado, en este libro lo llevan una semana antes y él siente el impacto de estas vibraciones antagónicas, ante todo porque hay un problema entre el reencarnante y lo que van a ser sus padres, en donde pasaron tragedias en una reencarnación anterior. Y también para que se dé la recuperación de la plasticidad periespiritual. Esto quiere decir que mientras nosotros estamos en el mundo espiritual, nuestro periespíritu, que es el cuerpo energético del espíritu, absorbe una serie de energías propias de esa dimensión. Y se requiere de recuperar una plasticidad acondicionada a las energías de este mundo. Entonces, este proceso es penoso, ¿no? Los espíritus sienten una postración, un debilitamiento, una molestia, como cuando penetramos en un ambiente atrasado, donde hay mucho problema, mucha polémica, antagonismos y luchas. Sentimos esa incomodidad cuando penetramos en ambientes pesados. Entonces, al espíritu que viene a reencarnar también va a sentir esas dificultades. Entonces, la lámina anterior estaba antes que esta, después de esta, bueno, etapas, bueno. Entonces, etapa, primero, contacto y acercamiento entre el reencarnante y sus futuros padres y ubicación en el hogar. Segundo, los espíritus esperan que se dé la unión sexual de los padres, ¿no? Incluso
los especialistas que participan en el caso descrito son seres elevados que son científicos, son operarios de la ingeniería genética, ¿no? Y ellos con su visión espiritual observan el viaje de los espermatozoides hacia el óvulo, pues el espíritu de mayor evolución tiene esta capacidad como que de observar escenas microscópicas. Y en el caso descrito, requieren de identificar el espermatozoide más adecuado, el que lleva la carga genética apropiada para el cuerpo que va a tener el espíritu, que se llama Segismundo, porque realmente cada uno de nosotros recibe el cuerpo que necesita para cada una de las reencarnaciones. Entonces, se dan unos acompañamientos, se dan unas ayudas espirituales y ellos pueden observar este proceso. No quiere decir que el reencarnante sea consciente de esto, porque muchas veces incluso hay reencarnantes que están en un estado de postración, en estado de confusión, recelos, o no tienen la capacidad para tener este seguimiento. Después viene, mientras se están dando, digamos, el acercamiento sexual entre los padres, los espíritus pueden prever en qué momento, qué día, qué fecha se va a producir la concepción. Y mientras tanto van a ir produciendo la reducción periespiritual del reencarnante. Esto quiere decir que magnetización del perispíritu mediante pases. Le dan pases para ir eliminando del perispíritu, como dije anteriormente, una serie de energías y fluidos que no son acordes con la reencarnación y que le sirvieron al espíritu para su desenvolvimiento en el mundo espiritual. Y le dicen que mentalice la forma preinfantil y se recuerde de la organización fetal. ¿Qué quiere decir todo esto? Que va a haber una reducción volumétrica de la forma periespiritual hasta asemejarse a una criatura. Los pases y las ayudas que hacen los operarios espirituales, lo que hacen es que el periespíritu se libere de una serie de energía y empiece a recuperar una plasticidad que hace que se reduzca en tamaño para aproximarlo a la forma fetal que todavía no se está dando, pero ellos están adelantando esa reducción volumétrica. Quiere decir que las moléculas que conforman el periespíritu digamos que tiene una característica fluídica, ¿no? Que permiten que se pueda dar esa reducción volumétrica. Y el espíritu va sintiendo una pérdida gradual de energías y va perdiendo la lucidez gradualmente a medida que van pasando el momento en que se va a dar el primer contacto entre el espíritu y el nuevo organismo que se va a formar. Él va sintiendo una postración, va perdiendo fuerza, tiene recelos, tiene dudas, tiene temores y su lucidez también se va reduciendo, va cayendo como en una especie de sueño. Y esa es una de las explicaciones por la cual nosotros no recordamos nuestras reencarnaciones anteriores, pero ya lo vamos a ver. Entonces, al mismo tiempo se está dando la fecundación con auxilio magnético. Es decir, que los espíritus operarios, después que la pareja tuvo el acto sexual, tuvieron permiso para ingresar a la alcoba y observar a través de esa visión de rayos X, que podríamos decir, observar el interior de la madre, ¿no? En la zona de la matriz, y identifican el espermatozoide más adecuado, necesario y apto para la constitución cromosómica y su sintonía magnética con el óvulo. Aquí funcionan unas energías, hay una sintonía magnética entre el espermatozoide apropiado que lleva la carga apropiada y el óvulo que todavía no ha sido fecundado. Entonces, digamos que los espíritus, una vez identifican, y esto la ciencia médica demorará muchos años en aceptarlo, ¿no? Pensarán que es fantasía. Y cuando identifican ese espermatozoide, le dan una carga extra de energías para que él nade
avance, digamos, más rápido y sea el que tome contacto con el óvulo para que se inicie así el proceso de la fecundación. También se da una unión magnética entre, y esto es muy técnico, entre el periespíritu del reencarnante y el periespíritu de la madre. Recordemos que el periespíritu del reencarnante a este momento ya está reducido a un tamaño aproximado a un feto, ¿no? No tiene el tamaño de un adulto. Ha sido reducido para aproximarlo a la forma fetal que todavía no se ha formado. Y tiene que haber una magnetización, ¿no? Un contacto entre el periespíritu del reencarnante y el periespíritu de la madre. Después se da contacto, unión e interpenetración entre el periespíritu del reencarnante ya reducido y el periespíritu de la madre que está en estado de desdoblamiento. Es decir, en el caso descrito, esto se está produciendo cuando la pareja está dormida, pero ya en su vientre, en su matriz, ya se ha dado la fecundación. Y cuando estamos dormidos, recordemos que salimos a la dimensión espiritual en un desdoblamiento o proyección extracorpórea. Entonces, le entregan a la criatura espiritual, se la entregan a la madre, ella lo abraza muy emocionadamente, lo estrecha contra su corazón, contra su vientre, y se da la ubicación del reencarnante en el área uterina de la madre. Los espíritus se emocionan mucho cuando describen este momento sublime porque le están entregando, como si Dios estuviera entregando la criatura a la madre, quien lo estrecha, pero en ese acto de amor y de recepción, de receptividad de ella, se da una mayor interpenetración entre los dos periespíritus, que es necesario que esto se dé para continuar con este proceso reencarnatorio. Después se da el ajuste de la forma periespiritual del reencarnante, ya reducida e interpenetrada con el periespíritu materno. Repito para que tengamos la secuencia. Ajuste de la forma periespiritual, es decir, del reencarnante, y que ya está en contacto con el periespíritu materno para que se dé un contacto con el óvulo recién fecundado, ¿no? Entonces allí ya se considera que se inicia el proceso reencarnatorio. Es decir, desde el momento en que el espíritu reencarnante hace contacto con el óvulo recién fecundado, se inicia el proceso reencarnatorio. Como se decía, a la luz de lo que encontramos en las obras de Allan Kardec, el espíritu reencarnante tiende un lazo de energía hacia el óvulo recién fecundado que pasa a llamarse embrión o huevo o cigoto, y el embrión empieza a dividirse, esas únicas células, a dividirse en 2, en 4, en 8 y así sucesivamente a medida que van pasando los días y las semanas. Y se va dando una interpenetración entre el reencarnante y esa estructura pequeñita, microscópica, que empieza a cobrar una nueva vida. Séptimo, seguimiento y cooperación de espíritus especialistas y constructores durante las primeras etapas del desenvolvimiento embrionario y fetal, intensivamente durante el primer mes de gestación, con continuidad del embarazo durante los 9 meses. Bien, entonces vamos a hacer un repaso. Como esto va a quedar grabado, bueno, primero llevan el espíritu al hogar para que hayan reconciliaciones, aproximación energética, fluídica y recuperación de la plasticidad periespiritual. Lo ubican allí en la casa. Segundo, se da la unión sexual de los padres. Tercero, le dan pases al reencarnante para reducir su periespíritu hasta el tamaño fetal.
Después se da la fecundación con auxilio magnético. También hay procesos en donde no hay ese auxilio espiritual, porque este es un caso especial en donde hay muchos espíritus interesados en que esa reencarnación se dé. Pero cuando no hay estas ayudas espirituales así como tan especializadas, de una ayuda eh, hacia ese espermatozoide para hacerlo cobrar vida y que llegue primero, etcétera, en muchos casos se da como un proceso biológico normal y natural. Bueno, se da la fecundación, después se da la unión magnética entre el perispíritu del reencarnante y el perispíritu de la madre, ubicación del reencarnante en el área uterina, en la pelvis de la mujer, y por último se da el contacto del perispíritu del reencarnante con el óvulo recién fecundado, que cobra una nueva vida y empieza a multiplicarse. Y los espíritus asesores, los ayudantes, los operadores, actúan durante las primeras semanas para ir siguiendo cómo se va dando el desenvolvimiento de ese embrión y después en la etapa fetal. Intensivamente durante el primer mes de gestación, que es el mes más delicado, más frágil, ¿no? Pero pueden hacer un acompañamiento durante el resto del embarazo hasta el parto, el nacimiento. A este momento ya hay una mayor interpenetración entre el perispíritu del reencarnante y su nuevo cuerpecito, y ha caído en un estado de inconsciencia de tal manera que no se acuerda de su reencarnación anterior porque es un nuevo cerebro. Este es el olvido del pasado, dispuesto por la divinidad y dispuesto por la naturaleza para que los recuerdos del pasado no interfieran con un nuevo proceso de evolución, progreso, aprendizaje del espíritu. Y este es un esquema, ¿no? General, pero hay diferentes tipos de reencarnación y vamos a ver algunos de acuerdo a cada uno de nosotros. Hay reencarnaciones de espíritus superiores, a quienes se les otorga el derecho de influir sobre los factores de la reencarnación. Existe como una especie de creencia que se puede convertir hasta en un dogma dentro del movimiento espírita, que ha sido un punto un poquito mal interpretado, decir que el espíritu escoge su hogar, el espíritu escoge sus padres. Esto es solamente otorgado a los espíritus superiores, porque los demás espíritus inferiores y de mediana condición no tenemos esa opción de escoger hogares, porque si así fuese, todos escogeríamos hogares felices, hogares prósperos, en donde hay salud, dinero, prestigio. Todos escogeríamos lindas familias, lindos hogares en los países más civilizados, en las ciudades más hermosas del planeta, para reencarnar, y no se da así. Es porque los espíritus inferiores y los de mediana condición reencarnamos en el lugar que nos toca, que nos corresponde por ley de causa y efecto, ¿no? Entonces, solamente los espíritus misioneros escogen en qué país, en qué ciudad, en qué padre, en qué hogar, de acuerdo a la misión que va a. Pero abunda mucho dentro del movimiento espírita la creencia de que el espíritu escoge a sus padres, entonces todo el mundo escogería los padres más hermosos y más buenos y más maravillosos de la humanidad, y resulta que ese proceso no se da así, sino que hay una ley divina, la justicia divina, la ley de causa y efecto, que nos lleva a reencarnar. Aunque en el proceso de programación de la reencarnación, vamos a institutos en el mundo espiritual, así han sido descritos por los espíritus en la colonia Nuestro Hogar, en las colonias y ciudades del mundo espiritual. Hay departamentos de programación de reencarnaciones, en donde el reencarnante empieza a ir unos años antes a instruirse, a revisar su pasado, para que comprenda el tipo de expiaciones y pruebas que debe pasar. Y somos asesorados y nuestros mentores nos dan una serie de recomendaciones, de consejos. Al principio puede que no nos parezcan, no me gusta esto, no quiero ir para allá, no quiero ir para acá, pero terminamos aceptando
porque entendemos que esa es la ley divina, en donde se tienen que dar reconciliaciones, se tiene que dar el perdón, la tolerancia, la cooperación y todo esto. Entonces, solamente a los espíritus superiores se les otorga el derecho a influir sobre los factores de su reencarnación. También encontramos en las obras de André Luis el tema de los llamados completistas. Los completistas no son tampoco espíritus que vienen a completar una reencarnación que dejaron inconclusa, porque hemos oído este concepto de que una persona desencarnó o tuvo un suicidio, un accidente y le faltaron unos años y viene a completarlo. La palabra tiende a confundir, pero explicado por los espíritus es lo siguiente. Es el título que designa a los raros espíritus que aprovechan todas las posibilidades constructivas que el cuerpo terrestre les ofrece. Utilizan la máquina física a la manera del operario muy fiel. Vienen en misiones de amor y de iluminación. Reciben un cuerpo ennoblecido para la continuidad de sus tareas, camino a círculos más elevados de trabajo. Entonces, en estas mismas obras explican que normalmente nosotros podemos desperdiciar el 50, el 60 y hasta el 70% de las oportunidades de progreso, de servicio y de trabajo. Pero los espíritus completistas que ya tienen un mayor nivel evolutivo aprovechan más del 90% de las posibilidades constructivas que el cuerpo físico y la reencarnación nos ofrecen. Entonces, estos que triunfan, que sacan un buen provecho, si no un 100%, un 90, 95% de oportunidades, son los que se denominan completistas y reciben toda la ayuda, digamos, toda la asesoría y pueden escoger, sí, estos sí pueden tener, escoger ciertas particularidades. Reencarnación de entidades inferiores. Estas entidades inferiores proceden de dos círculos. Procedentes de círculos inferiores, su proceso reencarnatorio es realizado en masa, con características de mecanismo primitivo y mecanismo biológico. Ahí prácticamente es la naturaleza la que actúa en todo este proceso descrito anteriormente, no con tanta especialidad ni con todas las características que fueron descritas, porque son casos especiales y porque muchos espíritus especializados hasta en genética, en anatomía, en fisiología, participan en el diseño incluso del cuerpo, pero muchos espíritus inferiores, ya sea que vengan del umbral, de las franjas inferiores del mundo espiritual, o ya sea que sean espíritus que están apegados al mundo material con apegos y vicios, entonces son trasladados a reencarnar casi que en una forma mecánica, automática, y como dice allí, específicamente con características de mecanismo primitivo. Hay las reencarnaciones compulsorias, por no decir obligatorias, ¿no? Para espíritus rebeldes o en estados graves de perturbación o de inconsciencia. Hay espíritus en el mundo espiritual que no quieren reencarnar, no desean, pueden ser obsesores, espíritus que ejercen influencias negativas, otros que están en estado de locura, de perturbación o de inconsciencia, pero su guía y sus protectores, sus seres queridos, le quieren favorecer con una nueva reencarnación. Entonces son llevados a reencarnar sin tener noción de todo esto que ha pasado. Ni siquiera son llevados a las ciudades espirituales para hacerle todo este preparación y seguimiento. Y allí, como dice anteriormente, obedece casi que a un proceso automático de atracción, ¿no? Procesos primitivos, procesos biológicos como los demás procesos. De todas maneras, la reencarnación es un proceso biológico y una ley natural.
Los espíritus ignorantes e infelices igualmente reclaman un estado casi absoluto de inconsciencia para penetrar en el santuario materno, porque ellos no querrían reencarnar, no querrían someterse a todos estos procesos, desearían permanecer eh, indefinidamente en el mundo espiritual. Entonces, a veces los hipnotizan, los duermen, o a veces los llevan en estado de inconsciencia y cuando despiertan ya están en la cuna, ¿no? Como un bebé recién nacido allí llorando y no tienen idea de lo que ha pasado. Entonces, esas son las llamadas reencarnaciones compulsorias. Alguien dijo, pero esto es una violación de la libertad, ¿no? Y de la autonomía del ser humano. Se está violando los derechos humanos del espíritu, porque lo obligan a reencarnar si no quiere, ¿no? Entonces se compara con aquello que pasa con los niños de kinder y los niños de primaria. La primera vez que se les dice que van para el colegio, ninguno quiere ir. Llegan llorando, se rebeldizan. Y los padres ejercemos una cierta compulsión, una cierta obligatoriedad. Hay un poquito de presión, ¿no? O mucha presión a veces. Y los llevamos y los dejamos a pesar de que estén llorando. Entonces allí, ¿por qué lo estamos haciendo así? En beneficio de su progreso, en beneficio de sus estudios y de su futuro. No estamos violando su autonomía como personas, por el contrario, lo estamos promoviendo hacia el progreso y hacia el bien. Entonces, las reencarnaciones compulsorias no se pueden considerar como una mala acción, sino todo lo contrario, un beneficio, solo que ellos no quieren, pero se hace en este proceso inconsciente en favor de ellos y después tienen toda una reencarnación normal. Incluso ninguno de nosotros se acuerda de ese proceso. En estos casos, el trabajo inicial de organización fetal pasa a ser ejecutado por la mente materna y por amigos espirituales. Entonces se pregunta uno, bueno, pero todo ese proceso que le hicieron al espíritu de Segismundo, que hemos visto en este capítulo, en estos espíritus que están en estado de locura, confusión, turbación, inconsciencia o demencia, en donde se necesitaba que ellos participaran con un estado de conciencia, entonces pasa, esta etapa es hecha por la mente materna, sin que la madre sepa exactamente lo que está pasando. Por eso se dice que son procesos biológicos e inclusive puede haber ayuda del mentor, porque todos los espíritus, por muy inferiores que sean, tienen su mentor espiritual y sus seres queridos, que son los interesados y en alguna forma colaboran con este proceso. Pueden haber reencarnaciones no programadas. Algunas personas cuestionan esto de que cómo así que las reencarnaciones son programadas, digamos, en el mundo espiritual. Pero pueden haber reencarnaciones programadas. Pues hemos encontrado en algunos libros que hay relaciones intempestivas en un momento de fiesta, de alicoramiento, bajo el efecto de las drogas, una pareja que no estaba prácticamente, entre comillas, destinada a tener nada, al calor de los tragos o bajo la influencia de las drogas surgen las pasiones, los deseos y terminan teniendo relaciones y se da allí una reencarnación de un espíritu que generalmente es uno de los perturbadores que indujo a la pareja a tener este tipo de relaciones, digamos, en medio del calor de la festividad y de las pasiones, ¿no? Entonces, en cuanto a la madre que queda embarazada, el espíritu que estaba induciendo a todo esto queda, entre comillas, atrapado por una ligación magnética y se produce el proceso en una forma natural. Y en los casos de bigamia y poligamia, el padre tiene su hogar, ese hogar fue programado en el mundo espiritual,
fueron reunidos los espíritus previamente, el padre y la madre, después los hijos, formaron una especie de reunión, de asamblea, acuerdan venir juntos y después vienen los hijos. En ese sentido se considera como una reencarnación hasta cierto punto prevista, ¿no? O programada. Pero ¿qué sucede cuando el caballero empieza a buscar aventuras extraconyugales, extramaritales, y deja embarazada a una chica y empiezan a reencarnar espíritus allí? Entonces, sucede que nosotros tenemos una serie de compromisos espirituales, no solamente con los hijos que vienen al hogar. Cuando ya la pareja, la nueva pareja, en su aventura o en su pasión, da el paso, el mundo espiritual entonces aprovecha los embarazos que se están dando y van acercándose otros espíritus no tan afines que aprovechan la oportunidad pero que tienen relación con alguno de ellos dos o con los dos y van llegando. Entonces los hijos extramaritales, extraconyugales, igualmente van a aprovechar esta oportunidad porque estaban esperándola y se presentó, aunque haya partido de una aventura, de un desliz, de una infidelidad, también van a reencarnar y alguna relación tienen con el padre, con la madre o con todos. Y así se van adelantando unos procesos. Esto no quiere decir que se fomente la bigamia, la poligamia, la infidelidad, porque de todas maneras esto genera expiaciones, genera sufrimientos, genera dolor. Pero como los seres humanos somos imperfectos y muchas veces damos estos pasos, empiezan a venir otros espíritus afines, muchas veces son obsesores, que aprovechan, reencarnan, tienen su vida en el mundo material y tienen su aprovechamiento o su desaprovechamiento, pues ya dependiendo de cada uno de ellos. También debemos recordar aquí, bueno, bibliografía del libro El cielo y el infierno de Allan Kardec, Misionero de la Luz de André Luis, Los mensajeros espirituales de André Luis y Entre la tierra y el cielo de André Luis. También debemos recordar en este momento otra de las obras de André Luis, la primera, por cierto, Nuestro hogar, la vida en el mundo espiritual, en donde él habla de los distintos tipos de matrimonio, los matrimonios por amor, los matrimonios por fraternidad, los matrimonios por deber y los matrimonios por expiación y prueba, ¿no? Entonces, los matrimonios por amor, los de máxima afinidad, son los más escasos en el mundo. Los hay, son matrimonios ejemplares, se aman profundamente, los dos padres, el padre y la madre, se quieren, nunca se hacen daño, nunca se traicionan y son, repito, matrimonios ejemplares. También hay casos de matrimonio por fraternidad que no son tan afines como la anterior, pero son espíritus que hacen un acuerdo de venir juntos, no con la pareja ideal que ellos hubieran querido, sino por otros motivos vienen a desarrollar una labor. Los matrimonios por deber ya eso abundan un poco más que los anteriores. ¿En qué consiste? En espíritus que dejaron programaciones, realizaciones, obras inconclusas o rupturas y abandonos en el pasado. Entonces, por la conciencia que adquieren en el mundo espiritual, comprenden que tienen que volver a cumplir con un deber que dejaron abandonado o inconcluso o mal realizado. Y vienen, pero son menos afines. Y por último, los matrimonios que se pueden denominar de prueba, expiación, en donde reencarnan espíritus completamente desafines, ¿no? Sin embargo, el mundo espiritual siempre espera que, aunque sean desafines, se saque adelante la programación, y son los que abundan más en la tierra, son los que tienden a romperse, a hacerse daño, a perjudicarse, a abandonarse,
a caer en estados de infidelidad, etcétera. Entonces, repetimos, matrimonio por amor, matrimonio por fraternidad, por deber y por expiación y prueba. Entonces, esta explicación de Andrés Luis explica por qué la familia, los hogares en el planeta Tierra están tan, digamos, confundidos, desviados, con tantas crisis y conflictos intrafamiliares, violaciones, asesinatos, suicidios, abortos, drogadicción, alcoholismo, todo lo que vemos en muchísimos hogares del planeta se deben a que traen esas deudas y esas situaciones. Sin embargo, digamos que el mundo espiritual hace las programaciones y espera que lo hagamos de la mejor manera posible. Entonces, dejamos hasta aquí la exposición y podemos pasar al diálogo y algunas preguntas e inquietudes, porque este tema es apasionante, tiene mucha tela que cortar todavía y genera bastantes preguntas y hay confusiones, malas interpretaciones al respecto de lo que a veces interpretamos que se leyó, pero leyendo las obras vamos encontrando una mayor claridad. Por eso yo invito a que volvamos a leer Nuestro Hogar, la vida en el mundo espiritual, entre la tierra y el cielo, y lo que había mencionado aquí, en, digamos que en la última lámina, la bibliografía, en donde están todas estas obras recomendadas. El cielo y el infierno, misioneros de la luz, los mensajeros espirituales y entre el cielo y la tierra. Bueno, a la orden. Sí. Muchísimas gracias, Álvaro, por esta interesantísima conferencia. Nos has ilustrado mucho y sobre todo revisar las obras espíritas que ya existen, pero los conceptos claros y bien explicados creo que han sido de muchísima utilidad. Voy a dejar de transmitir a los hermanos de Facebook para no sin antes pues agradecerles, despedirnos de ellos y decirles que también los esperamos la próxima semana con un tema también similar de interés. Bueno, la próxima semana vamos a tocar, bueno, ahora hemos hablado un poco de cómo es la llegada al plano encarnatorio, al plano corporal. La próxima semana vamos a hablar de los detalles, cómo es después de la salida del plano corporal hacia el plano espiritual, cómo es y de qué depende a dónde vayamos. Los esperamos, amigo de Facebook, me despido de ustedes, muchísimas gracias.